Reciban un saludo muy cariñoso y muy afectuoso. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las malformaciones congénitas del sistema esquelético y el sistema articular. Habíamos indicado que la conformación ósea va a estar dada por los centros de osificación, la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. A partir de ello, las malformaciones que se van a presentar a lo largo de las estructuras óseas van a estar fundamentalmente dadas por ese tipo de alteración en la conformación de estas estructuras, lo cual va a dar origen a las malformaciones congénitas del sistema esquelético y articular. El temario. Vamos a hablar acerca de las malformaciones de la columna vertebral, estas que se dividen en malformaciones numéricas, en malformaciones de diferenciación regional y malformaciones de desarrollo. A su vez vamos a hablar sobre las malformaciones del cráneo, la craneostosis o la acrania, la craneosinostosis o la craneoestenosis, el síndrome de Crusoe. Dentro de las malformaciones de las costillas, del esternón y de las clavículas, hablaremos acerca de la ausencia de las costillas accesorias, las costillas fusionadas, el esternón hendido, las hendiduras mayores, menores y grandes. Las alteraciones a nivel de las malformaciones en las clavículas, conocidas con el nombre de cleidodysostosis, las malformaciones de los huesos de las extremidades, la mano o pie hendido, mano zamba, ausencia congénita del radio, el pie zambo o equinovaro, la braquidactilia, la polidactilia, la sindactilia, la amelia, la meromelia, la simpodia o sirinomelia. Las malformaciones de las articulaciones del miembro superior, que va a estar clasificada por rigidez articular, las luxaciones congénitas. Y finalmente hablaremos acerca de las malformaciones de las articulaciones del miembro inferior, las luxaciones congénitas de cadera, de rodilla, las deformidades de los pies. Dentro de ellas vamos a hablar acerca del pie plano, del equinovaro, del varo, del pie pronado y del pie equinovaro. Entonces este es el temario que vamos a abordar en la presente clase. Dentro de las malformaciones de la columna vertebral, hay que mencionar que estas malformaciones de la columna vertebral se clasifican como malformaciones numéricas. Y dentro de las malformaciones numéricas, el abanderado va a ser el síndrome de Kipper-Frail. Si bien este síndrome es muy raro, se caracteriza principalmente porque todas las vértebras cervicales se encuentran fusionadas. Están fusionadas mostrando una sola pieza. Entonces este síndrome de Kipper-Frail se caracteriza fundamentalmente por ello, porque todas sus estructuras óseas están fusionadas en una sola pieza. A partir de ello se lo llama como síndrome completo y al tener una afectación a todas las vértebras cervicales, van a limitar fundamentalmente la movilidad a nivel de este tipo de articulaciones. También este síndrome de Kipper-Frail puede afectar entre 2, 3 o 4 piezas, lo cual se dice se conoce como el síndrome incompleto, ¿no? Pero en la mayor parte de la presentación de este tipo de malformaciones de la columna vertebral, dentro de su clasificación de malformaciones numéricas, va a tener la preponderancia con mayor incidencia de presentación al síndrome de Kipper-Frail
de forma completa. Dentro de las malformaciones de diferenciación regional de la columna vertebral, este tipo de malformaciones de diferenciación regional se presenta en las zonas de transición regional incorporándose a una vértebra. Y esta incorporación en la vértebra va a originar alteraciones a nivel de la columna vertebral, donde se va a manifestar a nivel de la dorsalización, la occipitalización y la sacralización. Entonces este tipo de malformaciones de diferencia regional se va a dar, por ejemplo, a nivel dorsal, de la dorsalización, a nivel de la quinta, sexta y séptima vértebra cervical. La occipitalización se presenta fundamentalmente a nivel del atlas, donde va a existir una fusión parcial o una fusión total con el occipital, y la sacralización se presenta principalmente a nivel de la quinta vértebra lumbar, de igual forma originando la unión de toda la estructura ósea. Entonces, a este tipo de malformaciones principales de la columna vertebral se lo conoce como malformaciones de diferenciación regional. También dentro de las malformaciones de la columna vertebral cabe mencionar las malformaciones del desarrollo. Y dentro de las malformaciones del desarrollo, como ustedes estarán observando en la diapositiva, se presenta la espina bífida. Y la espina bífida puede ser o es el resultado de la fusión de las mitades de los arcos vertebrales. Y esta falta de fusión a nivel del arco vertebral va a suceder frecuentemente a nivel de la región lumbar y sacra, y se va a exteriorizar mostrando la espina bífida juntamente adosado a la médula espinal. Entonces, cuando existe un adosamiento completo de la médula espinal, se llama mielomeningocele. Cuando no existe compromiso de la médula espinal, se llama meningocele. Y cuando no existe manifestación externa evidente, pero sí va a tener una particularidad de que va a haber el crecimiento piloso, es decir, crecimiento de pelos a nivel de la región lumbar o sacra, se llama espina bífida oculta. Ya hablando de las malformaciones que van a afectar al cráneo, corresponde hablar sobre la craneosquisis o la acrania y la craneosinostosis o craneoestenosis. Son términos que van a diferenciar fundamentalmente el compromiso de los huesos a nivel del cráneo. La craneosquisis o la acrania es cuando la bóveda craneana está casi ausente y a menudo existe un gran defecto a nivel del defecto raquídeo, mientras que la craneosinostosis o la craneoestenosis fundamentalmente va a manifestarse por el cierre prematuro de las suturas a nivel del cráneo. Entonces son dos términos que van a diferenciar fundamentalmente a las malformaciones del cráneo, la craneosquisis o la acrania y la craneosinostosis o craneoestenosis. La craneosquisis o la acrania es cuando la bóveda craneana en la conformación de su estructura ósea va a estar ausente en un determinado segmento, o puede existir la ausencia total de la estructura ósea. Entonces a ello vamos a conocer como la acrania o la craneosquisis. Mientras que la craneosinostosis o la craneoestenosis va a deberse al cierre prematuro de las suturas del cráneo, lo cual va a dar origen a otro tipo de patologías, dentro de las cuales podemos mencionar, por ejemplo,
a la clasificación de las hidrocefalias. También dentro de las malformaciones del cráneo hay que mencionar al síndrome de Crusoe. Y el síndrome de Crusoe, como están viendo en la diapositiva, fundamentalmente se debe a la deformación que sucede a nivel del cráneo, pero esta deformación a nivel del cráneo va a comprometer también, y lo va a hacer evidente, las deformaciones que se van a manifestar a nivel de la cara. Entonces va a existir una deformación a nivel general del cráneo y también existe una malformación o una deformación a nivel facial. En este síndrome de Crusoe, la principal característica va a ser de que va a existir en el paciente alteraciones a nivel de la visión, a nivel de los glóbulos oculares, de los globos oculares, y también va a existir algunos trastornos auditivos. Las malformaciones de las costillas. Dentro de las malformaciones de las costillas, cabe mencionar que va a originar que la parrilla costal y por consiguiente toda la caja torácica o la jaula torácica va a alterarse. Y la principal alteración va a ser a nivel de las glándulas mamarias, o sea, se va a hacer evidente, donde va a existir una asimetría. Entonces las malformaciones de las costillas se va a deber por la falta de la parte de una vértebra, y ese es el principal elemento, el principal factor que va a dar origen a esta malformación a nivel de las costillas. Ahora, también mencionar que las alteraciones de las costillas también se debe por una escoliosis congénita o severa. También dentro de las malformaciones de las costillas vamos a observar a la presencia de costillas accesorias o muchas veces de las costillas fusionadas, pero reitero, se va a manifestar morfológicamente, se va a evidenciar dentro del examen clínico con la alteración de las estructuras, por ejemplo, como son las glándulas mamarias a nivel de los pezones. Dentro de las malformaciones de las costillas también hay que mencionar la directa relación con las malformaciones que existe a nivel del esternón. Y dentro del esternón hay que mencionar las malformaciones menores, las malformaciones mayores y las malformaciones grandes, lo cual va a provocar una alteración a nivel de toda la estructura de la caja torácica, de la jaula torácica, manifestando por ejemplo un tórax en zapatero, un tórax en quilla, un tórax emboliforme, ¿no?, de acuerdo a la mala disposición de su estructura ósea a nivel del esternón. Las malformaciones de las clavículas. Dentro de las malformaciones de las clavículas, la principal característica de la ausencia de las clavículas se va a conocer con el nombre de cleidodisostosis. La cleidodisostosis es la ausencia total de la clavícula, o también se conoce como la cleidodisostosis parcial, cuando existe el primordio de la clavícula, pero dentro de la conformación es la ausencia de toda la estructura de la clavícula. Y los pacientes que van a tener esta malformación van a tener esta laxitud a nivel de los miembros superiores, lo cual va a hacer evidente la ausencia de la clavícula. Ya hablando acerca de las malformaciones de los huesos y de las extremidades, hay que mencionar a la mano o pie hendido, que va a tener una forma de una pinza de langosta, ¿no?, como estamos observando en la diapositiva.
y ello se debe a la falta de uno o más dígitos a nivel de los surcos digitales centrales y los surcos de los dígitos restantes que van a permanecer fusionados, lo cual aparentemente nos va a mostrar la fusión de todas estas estructuras óseas adoptando la forma de una pinza. Entonces a esta se la conoce como la pinza de langosta. Entonces la principal característica de esta malformación, tanto en la mano o en el pie hendido, se debe a la falta de uno o más dígitos o los surcos digitales centrales y el resto de los dígitos están fusionando, dando esta forma de una pinza. Las malformaciones de los huesos en las extremidades. Dentro de las malformaciones de los huesos en las extremidades cabe mencionar la mano samba o ausencia congénita del radio. El radio, al estar ausente, va a originar a este tipo de malformación, ¿no? Entonces el radio puede estar ausente de forma total o de forma parcial. Entonces principalmente la ausencia del radio va a originarnos, va a llevarnos a la manifestación de este tipo de malformaciones conocidas como la mano samba o ausencia congénita del radio. Las malformaciones de las extremidades también corresponde hablar al pie sambo o equinovaro y a la braquidactilia. Dentro del pie sambo o equinovaro, su principal característica va a ser de que la planta del pie está dirigida hacia adentro, ¿no? La planta del pie va a estar dirigida hacia adentro. Entonces esta característica fundamentalmente hace de que reciba el denominativo de pie sambo o pie equinovaro. Entonces la principal característica es que la planta del pie, como estamos observando, esté dirigida hacia adentro. La braquidactilia. Dentro de la braquidactilia, también como estamos observando en la diapositiva, su principal característica va a ser en que las estructuras de los dedos van a ser cortos en relación a los demás. Entonces existe una cortedad de los dedos, tanto en los dedos de los pies y de las manos. Entonces esta estructura morfológica se ha reducido a nivel de las falanges. Entonces estamos hablando de un término conocido como la braquidactilia. La sindactilia. La sindactilia fundamentalmente se caracteriza por la falta de diferenciación entre dos o más huesos que van a conformar los dedos. Entonces aquí estamos observando una sindactilia de forma completa. La simpodia o la sirenomelia. La simpodia o sirenomelia se caracteriza principalmente porque los miembros inferiores están fusionados, están unidos y da una aparente forma de una conformación de una sirena, ¿no? Entonces este tipo de malformaciones es muy frecuente, donde los miembros inferiores están totalmente unidos, y al estar totalmente unidos hace de que morfológicamente, externamente, se muestre como una sirena. Entonces a este tipo de malformación se conoce con el nombre de simpodia o sirenomelia. Hablamos ya acerca de la rigidez articular, y dentro de la rigidez articular cabe hablar y mencionar acerca de las rigideces articulares radiocúbitas intercarpianas,
que su principal característica va a ser que va a ser un conjunto de afectaciones que se manifiestan a nivel de desviaciones o alteraciones en la movilidad de este tipo de articulaciones. Y a existir esta falta o esta hiperlaxitud asociada a esta hipermovilidad, va a dar origen a que no se pueda originar un movimiento correcto, un movimiento fisiológico normal. Entonces a este tipo de alteraciones se los conoce con el nombre de rigidez articular radiocúbita intercarpiana. Dentro de las luxaciones congénitas, las más frecuentes son las de hombro y de las extremidades. Entonces, al existir este tipo de articulaciones afectadas por una luxación, va a provocar la alteración en su forma y posteriormente la alteración en su estructura. Hablamos ya finalmente acerca de las malformaciones a nivel de las articulaciones del miembro inferior. Y dentro de las malformaciones de las articulaciones del miembro inferior, mencionamos a las luxaciones congénitas del miembro inferior correlacionadas con una displasia que se llama la displasia congénita de las caderas, lo cual va a existir una asimetría en toda la estructura del miembro inferior, dentro de toda la estructura, lo cual va a originar a esta alteración, como se conoce como la displasia de las caderas o la luxación congénita del miembro inferior. Dentro de las deformaciones congénitas de los pies, corresponde hablar al pie plano, al pie equino, al pie varo, al pie pronado y al pie equinovaro, que fundamentalmente se caracteriza o se van a ir diferenciando cada uno de ellos por la presentación de la pisada del pie. El pie plano es cuando no existe la ausencia del arco. Luego hablamos del pie equino, donde solamente la porción inicial del pie va a tener contacto sobre el suelo. El pie varo, el pie pronado, es que va a tener una confluencia interior acerca de la porción del arco de la planta, y el pie equinovaro, donde va a ser la conjunción del pie equino y del pie varo. Agradeciendo su atención acerca de este tema de las malformaciones de las articulaciones y del sistema óseo, será hasta una otra oportunidad donde vamos a seguir describiendo todas estas características.